Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a la Escuela de Profetas El Santuario. Estamos avanzando con todo lo que es esta escuela y bueno, esta es una hermosa mañana. Estamos un poquito retrasados con la hora, pero bueno, estamos ya dispuestos y le damos gracias a Dios por tu vida, a todos los que se están conectando en este momento para tomar esta clase que tiene que ver con la manera como Dios obró con los profetas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que no, en todo lo que va llevando del curso, vamos a ver cómo no fue igual la forma como el Señor escogió y trató con los profetas en el Antiguo Testamento. Vamos a ahora hablar de los grandes hombres separados y ungidos por Dios para este propósito, para este ministerio profético. Eh, entonces, vamos a ver cómo la mayoría, ¿verdad?, de nosotros sabemos que el Espíritu Santo no fue dado a todos en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo eso en Números 11:25, ¿verdad? Vamos a ver desde el capítulo 11, versículo 24, cómo Dios escoge a los profetas en el Antiguo Testamento. Y dice así: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso a los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Amén. Entonces estamos viendo allí uno de los momentos cruciales donde el Señor llama a Moisés, pero unge con el Espíritu Santo a 70, ¿verdad? A 70 ancianos para que puedan estar juntamente con Moisés en el ministerio profético. Esto fue algo realmente glorioso, ¿no? En ese tiempo. Entonces, los profetas fueron señalados y ungidos para hablar en nombre de Dios. Cuando las personas eran verdaderos profetas, sus vaticinios se consideraban exactos. Vamos a ver esto en Deuteronomio 18, del 21 al 22. Dice: y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él, ¿no? Entonces, miren, el Señor había ungido a 70, pero aún de estos 70, ¿no?, que podían estar hablando en nombre de Dios, había que pesar esa profecía, había que pesar si las palabras que este profeta hablaba se cumplían, es que era un hombre que no solamente había sido ungido para ser profeta, sino que estaba escuchando a Dios y estaba hablando de parte de Dios, que eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, sus profecías y enseñanzas llevaban al pueblo a adorar a Dios. Vamos a ver eso en el versículo 15 y 20. Y vamos a compararlo con el versículo 13, del 2 al 3. Dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o
que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, ¿no? Entonces vamos a comparar esto con 13 del 2 al 3. Dice, y si se cumpliera la señal a prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, ¿no? Entonces, miren, hay una diferencia entre el verdadero y el falso profeta. El verdadero profeta te va a llevar a adorar más a Dios, a conocer más a Dios, a ser más humilde. Pero el falso profeta te va a llevar a adorar a otros dioses, te va a llevar a otros intereses que no forman parte del reino de Dios y aún puede estar trayendo un espíritu de jezabélico, un espíritu de intimidación, pero tú tienes que discernir esa profecía, qué te está llevando, a consagrarte más a Dios, a rendirte más a Dios, a humillarte más delante de Dios, o te está llevando a adorar a otros dioses, al dinero, la fama, la fortuna o cualquier otra cosa que no represente realmente los intereses del reino de Dios para santificar tu vida y bendecirte. Entonces dice, y hacían nacer buen fruto de sus vidas y ministerios, ¿no? Vamos a ver esto en Jeremías 23, 10 y 11 y 14. Como un profeta lo que hace es que nazca de ti un buen fruto, ¿verdad? 23. Para tu vida y tu ministerio. 23, 10, 11 y 14. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron y la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, Jehová como el sacerdote son, tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. 14. Y los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra, ¿no? Entonces, el ser un profeta ungido y ordenado no da la garantía de que no esté haciendo iniquidades, de que no esté cometiendo maldades en medio del pueblo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque a ese profeta que está andando, ¿verdad? Desviado, Dios no lo va a respaldar. Ya esa persona se pervirtió, torció su corazón y ya puede estar escuchando a espíritus engañadores, puede estar, ¿verdad?, con un espíritu de error, de necromancia, haciendo adivinación, consultando a los muertos. Tantas cosas, hermanos, que pasan ahora en la iglesia. Por el simple hecho, muchas veces, de haber se cometido el error de ungir profetas cuando todavía no estaban bien cimentados en el temor de Dios, en la santificación que Dios demanda, ¿verdad? Por eso que no se debe de poner las manos con ligereza. Eso quiere decir que no se debe de ungir a alguien como profeta cuando uno todavía no está viendo el fruto de esa persona. Eso es una responsabilidad muy grande que traen en la actualidad, ¿verdad? Los ministerios, los presbiterios proféticos y apostólicos. Entonces, esto no significa que los verdaderos profetas nunca hayan profetizado incorrectamente. La Biblia aclara que en ocasiones profetizaron sin exactitud, a sabiendas o sabiéndolo, aunque no por eso se les asesinó o se les acusó de falsos profetas, por tales inexactitudes. Vamos a ver esto en 2 Samuel 7, 3. Estamos buscando 2 Samuel 7, 3. No, aquí está la profecía de Natán. Dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo, ¿verdad? Entonces, dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo Moisés, así ha dicho Jehová,
tú me has de edificar casa en que yo more, ¿no? Entonces miren cómo Natán le estaba diciendo a David que vaya y haga todo lo que está en su corazón, pero realmente no estaba en el corazón de Dios que que David le levante casa, porque él había derramado mucha sangre, ¿verdad? Y luego vemos cómo es que el deseo de Dios era que sea eh, perdón, Salomón el que le levante la casa al Señor. Vamos a ver otro versículo en 1 Reyes 22:15. Dice así, vino pues al rey y le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová te entregará en mano del rey, ¿no? Entonces, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces es de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿No? Miren, en este caso también eh, el rey consultó al profeta y el profeta habló, pero no habló de lo que Dios realmente quería, sino de su corazón. Gracias a Dios este rey se dio cuenta, ¿verdad? Entonces miren cómo es importante aún confrontar al profeta, si sea un profeta de oficio, cuando tú estás discerniendo que Dios te está hablando y eso tiene congruencia con lo que el profeta te está trayendo, tú sabes en tu espíritu que es de Dios. Tú tienes una convicción en el espíritu que lo que te está diciendo y es parte de esa comunión que Dios trae contigo, de esa demanda que Dios trae contigo. Pero si es una cosa totalmente opuesta, es importante que tú confrontes y digas, ¿realmente esta palabra que me estás trayendo es de Dios o es un buen deseo que tú tienes para mí? ¿No? Es importante porque dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, pueden haber personas que han sido ordenadas como profetas de oficio, aún apóstoles, que lo que quieren es algo bueno para ti, pero no es lo que Dios realmente está demandando de tu vida. Y si es algo que tú ya sabes, ¿verdad? Es importante. Y si no estás seguro, pide confirmación, que Dios te confirme la palabra. Es importante que lo confirmes. La palabra del Señor dice que tiene que constar toda palabra en boca de 2 o 3 testigos. Entonces, Jeremías parecía inseguro de que hubiera escuchado exactamente la voz de Dios también, hasta que los correspondientes acontecimientos se lo confirmaron. Dice, entonces conocí que era palabra de Jehová. Vamos a ver en Jeremías 32:8. Entonces ahora estamos quitando esa gran especulación que si todo lo que un profeta te dice, ¿verdad? Tiene que ser exactamente lo que Dios te está diciendo. Miren, hasta el mismo profeta Jeremías tuvo que estar totalmente convencido de que lo que estaba escuchando venía de Dios. Jeremías 32:8 dice así, y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Ananot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Ananot, y le pasé el dinero, 17 siclos de plata. Escribí la carta y la sellé y le hice certificar con testigos y pesé el dinero en la balanza, ¿no? Entonces miren que no solamente le dio la palabra, sino que él sabía, o sea, él tuvo que orar y confirmar que realmente esa palabra venía de Dios. Y él tenía, ¿verdad?, la posibilidad, o sea, todo se había dado como para que esa palabra se cumpliera de parte de Dios. Amén. Lo que separaba a los falsos de los verdaderos profetas entonces era más que la sola coherencia de las profecías correctas. Los falsos profetas eran inconstantes, impertinentes y orgullosos en su actitud. Vamos a ver en Deuteronomio 18:20, ¿no?
Entonces, mayormente los profetas que son falsos te van a imponer que hagas lo que ellos te están diciendo, porque es más su orgullo de profeta 18:20, que realmente un deseo que se cumpla lo que Dios te está dando. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él, ¿no? Entonces, estos profetas no solamente traen una palabra incorrecta, sino o sea, te apresuran para que tú la cumplas, porque ellos asumen que toda palabra que sale de su boca viene de Dios y tiene que ser cumplida. Son impertinentes por eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra palabra en Jeremías 23, del 10 al 32. Jeremías 23, del 10 al 32. Porque la tierra está llena de adúlteros, ¿no? A causa de la maldición de la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala. Su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, y aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová, ¿no? Entonces se nota allí ese espíritu que hay en estos profetas. Dentro de ellos hay iniquidad, hay maldad. Es Ezequías 13, del 10 al 19. Del 10 al 19. Sí, dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edifica la pared, y aquí los otros la recubren con lodo suelto. Y a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, nos dirán, ¿dónde está la embarradura con la que la recubriste? Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que se rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para destruir. Así desbataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y le echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos de ella, y sabréis que yo soy Jehová, ¿no? Entonces, hay profetas que están trayendo mentiras, y no solamente eso, sino que están tapando esas mentiras, tratando de que el pueblo, ¿no?, sea engañado, sea recubierto con estas mentiras. Pero el Señor trae juicio sobre toda profecía, ¿verdad?, que no viene de él. Entonces, es crítico para los verdaderos profetas entregar la palabra de Dios, porque en esta época, ¿no?, el Antiguo Testamento era el medio principal por el que Dios hablaba a su pueblo. Una fuerte admonición para que hablara la palabra de Dios se la dio a Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel 3, del 18 al 19. Entonces, no solamente Dios estaba en contra de los que hablaban palabra que no venía de Dios, sino también había un juicio de parte de Dios al que Dios le hablaba, al profeta que Dios le hablaba, y el profeta no hablaba. Dice así: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío sea apercibido de su el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, por
pero tú habrás librado tu alma. Ezequiel 3 y el 18 al 19. Entonces, cuando Dios muestra, ¿verdad?, a un profeta que hay una persona que está actuando mal y el profeta no se lo dice de parte de Dios, Dios le va a demandar al profeta. Entonces, hemos notado que hay algunos jóvenes profetas y profetisas emergentes que están confundidos con esta materia, ¿verdad? Esto los lleva a malinterpretar el tiempo de Dios mientras alejan sus vidas hasta quedar fuera del servicio. Aparecen luego con ojos desorbitados y sobrenaturalmente místicos porque pensaron que a excepción de ellos nadie más podía hablar con Dios. Es verdad que somos responsables ante Dios de entregar una profecía cuando Él nos lo pide. Si no damos la profecía por responsabilidad ante Dios, nuestra obediencia y la persona no le escucha. La sangre de esa persona está sobre las manos del profeta o la profetisa, ¿verdad? Sin embargo, consideremos esto: el Espíritu Santo incita a menudo a más de un profeta con el mismo mensaje para que otra persona, como una garantía de que el mensaje se entregará. Si alguien no obedece, él usará a otro, a diferencia de los tiempos del Antiguo Testamento. Hoy día muchos tienen el Espíritu Santo, no solo unos pocos elegidos. Amén. Suele haber la opinión de que los profetas en el Antiguo Testamento fueron tan divinamente inspirados que todo lo que anunciaron fue 100% verdadero, y de lo contrario eran considerados falsos profetas y apedreados hasta la muerte. Sin embargo, hay ejemplos que narraron los profetas del Antiguo Testamento y revelaron que ni los mataron ni los tildaron de falsos profetas por inexactitudes. Eso puede ser confuso para algunos, lo que también lleva a releer pasajes como el de Deuteronomio 18:20, ¿verdad? Donde hablábamos que el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra de Jehová en su nombre, ¿verdad?, y Dios no le haya mandado que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, ¿no? Entonces, es algo muy, muy delicado este tema y esta palabra del Señor, lo cual lleva a muchos profetas aún de oficio a tener mucho cuidado, ¿verdad?, en cuanto a soltar una profecía. Entonces, vamos a ver la diferencia entre ellos. No es que los profetas verdaderos fueran 100% exactos, mientras que los falsos cometieron errores. Los falsos profetas portaban malos frutos y parecían estar constantemente equivocados, ¿no? Entonces, los falsos profetas pueden haber sido reconocidos en el pasado como profetas verdaderos del Señor. Pueden haber tenido la reputación de escuchar al Señor y profetizar adecuadamente en el pasado. Vamos a ver esto en Primera de Reyes 13, 11 al 20, ¿no? Entonces, un falso profeta no nació falso profeta. De repente, realmente estaba escuchando a Dios hasta que se apartó por algún motivo y dejó de escuchar la voz de Dios. Vamos a ver esto en Reyes 13, del 11 al 30. Dice así: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre la palabra que había hablado el rey. Y su padre le dijo por qué camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, no, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino de donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver.
Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto a su cuerpo, ¿no? Hasta ahí nomás. Entonces, miren, el juicio de Dios vino inmediatamente sobre este profeta que no obedeció. Vamos a ver otro pasaje en Jeremías 23. Como los falsos profetas son impertinentes, ¿no? Jeremías 23, ya lo habíamos visto, dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan mis ovejas, las ovejas de mi rebaño, dice Jehová, por tanto así ha dicho Jehová de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado, he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras y yo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las pacienten y no temerán más, ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Amén? Entonces, vamos a ver cómo es que estos profetas, ¿no? Traen destrucción al pueblo de Dios. También en Ezequiel 13. Son orgullosos, impertinentes, son insolentes, ¿no? Ezequiel 13 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no les envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos, ¿no? Entonces, miren que hay soberbia en sus corazones, están presionando que se cumpla, ¿verdad? La palabra que ellos han soltado. Entonces, los falsos profetas portaban malos frutos, ¿sí? Sus motivos y acciones eran malignos, animaban al mal y a la desobediencia. Vamos a ver eso. Jeremías 23, del 10 al 11. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron y la carrera de ellos fue mala. Su valentía no es recta, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa allí su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo de Israel. Amén. Entonces miren todo lo que pasa cuando un profeta, ¿verdad? No está en santidad, es terrible. Toda la desgracia y el daño que puede traer al pueblo de Dios. Según Gray, los verdaderos profetas, a diferencia de los falsos, portaban buen fruto, eran piadosos, humildes, sumisos al Señor y animaban a la devoción. Sus enseñanzas y vaticinios llevaban al pueblo hacia el Señor y eran exactos, a más a menudo que los falsos profetas, lo que es el punto de la historia de Micaías, Primera de Reyes 22, del 25 al 28. Primera de Reyes 22, 25. Dice, y Micaías respondió,
Aquí tú lo verás en aquel día cuando irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho Jehová, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos, ¿no? Entonces miren la sumisión de Micaías, ¿no? Él se sometió a lo que el rey le dijo y simplemente estuvo esperando que Dios confirmara, ¿no? Lo que él había dicho. Vamos a ver Deuteronomio 18, del 18 al 22. Dice, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de Dios ajenos, el tal profeta morirá. Amén. Entonces, miren cómo no había competencia en Moisés, sino que él quería que todos fueran profetas. Sin embargo, Dios quiso ungir y levantar a 70 que profetizaran juntamente con él, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a terminar con este pasaje de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1. Dice así, 13:1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarse del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces podemos reconocer que esto es lo que muchos, incluyéndonos a nosotros, se ha estado enseñando por años acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, creemos que usted debe animarse a que ore por esto, ¿no? Es importante, hermanos, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Si bien es cierto, en la antigüedad Dios ungió, ¿verdad? En el caso de la historia de Moisés a 70 profetas con el Espíritu Santo, la promesa de estos últimos tiempos es que Dios va a derramar su Espíritu sobre toda carne y todos van a profetizar. Entonces imagínense la gran cantidad de error profético que podría haber si estas personas que están profetizando, ¿verdad? No están santificadas primeramente, no están buscando hacer las cosas en temor y en rectitud de Dios, y sobre todo no conocen la palabra de Dios. Dice que es conforme la medida de la fe, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si tú estás anhelando, queriendo ser usado por eso en los últimos tiempos para ser parte de todo lo que es el gran mover profético que Dios está levantando y va a levantar en estos tiempos, hay dos cosas que son vitales, dos cosas que van así como las dos piernas que van caminando una detrás de la otra. Primeramente es la santidad, o sea, buscar la santidad de Dios para que no haya ningún espíritu contrario al Espíritu de Dios que profetiza a través de ti, sobre todo el espíritu jezabélico. Y segundo es conocer las Escrituras. Si anhelas
profetizar y que el Señor te levante más y más en todo lo que es la profecía, pues tienes que dedicarte a la palabra de Dios. Eso es importantísimo, porque esa es la gracia que el Señor te va a dar conforme a la fe, la medida de la fe que Dios te da. Así que, hermano, anímate, ¿verdad? Y que cada palabra que el Señor suelte a través de tu boca venga realmente ungida, venga santificada y no haya, ¿verdad?, ninguno de esos espíritus que operó en los falsos profetas del Antiguo Testamento, donde se veía presunción, se veía intimidación, se veía manipulación y también que eran impetuosos, o sea, quería que la palabra ya se cumpliera de todas maneras, ¿no? Entonces, sea para bien o no de la persona a la que se le estaba profetizando, simplemente por presunción, por vanidad, por orgullo del vaso profético. Entonces, hermanos, tengamos esto en cuenta, que es muy importante, ¿no? Les esperamos la próxima semana para seguir revisando estos temas acerca de cómo se manejaba la profecía en el Antiguo Testamento. Un abrazo grande, cariños para todos, que el Señor los cubra con su amor, con su sanidad, con su bendición en esta semana. Dios les bendiga.